seguir la paz. Y por eso vamos al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Dice la palabra del Señor en este versículo: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Otra vez, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La paz es algo muy importante en cada una de nuestras vidas. Y es bueno que nosotros nos preguntemos a nosotros mismos: ¿cuándo ha sido la última vez que hemos experimentado de esa paz en nuestra vida? Existen muchas cosas en este mundo que van a procurar robarnos a nosotros la paz. Pero el cristiano es un hombre de paz. No es una persona violenta. No es una persona que se deja llevar por la turbación. No es una persona que de pronto anda llena de temor, anda llena de miedo, de ansiedad o de angustia en su corazón. Por el contrario, una persona que teme a Dios, que confía en el Señor, es una persona segura, es una persona pacífica, es una persona que mira a Dios en medio de sus necesidades y de sus dificultades. Tal es el caso que nosotros encontramos en la palabra, en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, hasta el versículo 7, encontramos nosotros la narrativa del apóstol Pablo acerca de su experiencia. El que escribe este pasaje de la Escritura es precisamente el apóstol Pablo, quien estaba en la cárcel, quien estaba encadenado, quien tenía a su lado a los romanos que lo custodiaban y que había sido llevado allí por causa del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces encontramos a un hombre preso en la cárcel. Sin embargo, el apóstol Pablo nos dice en el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 4, dice: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos en el Señor. Vuestra gentileza o cortesía sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Versículo 6 dice así: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La pregunta es: ¿cómo es que una persona que está en la cárcel, que está presa, que está limitada de su libertad y que no tiene el acceso a tener todo lo que tenía cuando estaba en libertad, podía estar contenta en la cárcel? La razón es que este hombre, a pesar de estar en la cárcel, tenía paz. Y es que nosotros tenemos que aprender a diferenciar lo que es la paz de lo que es la ansiedad. ¿Y qué cosa es la paz? La paz no es otra cosa que la ausencia de la angustia, de la duda y el temor, y que trae estabilidad y reposo a nuestras vidas. ¿Qué es la ansiedad? Hermanos, la ansiedad es la preocupación y miedo intenso y excesivo ante nuestras vidas. Razón por la cual muchas personas experimentan a veces, cuando tienen ansiedad, taquicardias, sudoración en las manos, sentimientos de desesperación. Y es que, ¿por qué nosotros nos llenamos muchas veces de ansiedad? Porque como su propia definición de la ansiedad nos dice, es que nos llenamos de temor y nos llenamos nosotros de miedo, nos llenamos de angustia. Y esto nos lleva a nosotros a quitar nuestros ojos muchas veces del Señor
para que nosotros empecemos a actuar y a proceder de acuerdo a lo que nosotros sentimos y cómo podemos ser librados de las dificultades que estamos enfrentando en nuestras vidas. La ansiedad es muy peligrosa porque muchas veces nos saca del fluir de Dios. Una persona ansiosa difícilmente puede alabar y adorar a Dios. ¿Por qué? Porque corta esa relación que uno debe de tener con Dios de fe y de confianza en Él. Porque le llamamos nosotros al Señor como el Dios todopoderoso. Pero cuando nosotros actuamos con inseguridad, se corta esto que entendemos de la palabra de Dios, que Dios es todopoderoso. Muchas veces nosotros decimos, Dios lo sabe todo. Claro, Dios lo sabe todo y Él conoce todas las cosas. Y muchas veces nosotros caemos en incertidumbre acerca de estar pensando qué dice fulano, qué dice sutano, qué está haciendo mengano. Y es allí cuando nosotros perdemos la paz, porque no estamos siendo consecuentes con lo que nos llama la fe, a creer en un Dios todopoderoso, a confiar en que el Señor tiene el control de todas las cosas, a confiar de que el Señor lo sabe todo, a confiar en que el Señor nos ama y porque nos ama, Él traerá para nosotros todo lo bueno. Ahora, alguien podría decir, pastor, pero a veces la preocupación es sana. A veces el estar ansioso tiene algo de salubre en nosotros. Y la razón, lo cierto es que no es así. Porque cuando nosotros hablamos de la ansiedad, estamos hablando de un temor y miedo excesivo a determinadas cosas que pensamos que van a suceder. Eso es completamente diferente de que una persona se interese en algo. Es cierto que no podemos perder el interés de las cosas. Por ejemplo, una persona podría tener interés acerca de qué cosa necesita o requiere su familia, pero no necesariamente llegar al extremo de caer en una situación de ansiedad y de desesperación. Interesarse en las cosas, en tu familia, en tu trabajo, en aquellas cosas en las que está involucrado Dios, no está mal. Pero caer en la ansiedad, que es el miedo, el temor y la desesperación, es sacar a Dios de las dificultades, de las necesidades, de las aspiraciones, de aquellas cosas que en este momento nos pueden estar afectando entonces a nuestras vidas. Entonces la pregunta que surge a nosotros es, ¿cómo saber cuándo un interés genuino se convierte en ansiedad? Y aquí vamos a darle tres cosas importantes. ¿Cuándo es que tu interés genuino te lleva a perder la paz en algún momento o te lleva a la ansiedad? Y hermanos, nosotros podemos pasar de un interés genuino, que es bueno, a la ansiedad cuando lo que deseamos está primero que la voluntad de Dios. Es decir, tú vas a perder la paz cuando lo que tú deseas está fuera de la voluntad de Dios. Y te pregunto, ¿qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es lo que está revelado en la Biblia. Es lo que Dios haría por ti. La voluntad de Dios nos muestra qué es lo que Dios haría por ti y qué es lo que Dios no haría por ti. Entonces, en ese sentido, cuando lo que tú deseas está fuera de lo que es la voluntad de Dios, entonces vas a perder la paz. Y cuando esto ocurre, hermano, te vas a llenar de angustia y de desesperación, porque tú vas a saber que Dios no va a respaldar lo que tú estás haciendo. Por ejemplo, Dios no respaldará la desobediencia a su palabra. Si tú estás desobedeciendo la palabra de Dios, si tú estás planificando algo diferente a lo que dice la palabra de Dios, si tú estás pensando cosas fuera de la palabra de Dios, vas a perder
la paz. Pero son los deseos que yo tengo, son las aspiraciones que yo tengo, es lo que yo quiero. Pero sin Dios no tendrás paz. Es más, lo que puede que tú estés queriendo hacer te va a traer mayor ofuscación, perturbación, dolor y sufrimiento a tu vida, porque no hay paz fuera de los caminos del Señor. Lo segundo es que tú puedes salir de un interés genuino a la ansiedad cuando tú estás muy apurado en tomar decisiones equivocadas. Una persona apurada siempre toma malas decisiones. La palabra del Señor nos enseña a nosotros en el libro de Proverbios que la persona impetuosa y apurada terminará siendo como una ciudad que tiene los muros derribados, hará locuras. Y esto es importante porque muchas veces nosotros, hermanos, en el miedo, en el temor, tomamos decisiones equivocadas. Y yo quiero decirte que el enemigo de nuestras vidas quiere que erremos en las decisiones que vamos a tomar. Porque lo que él quiere es traer dolor y aflicción a nuestras vidas. Entonces tú tienes que tomar cuidado. Cuando tú te sientes en angustia, en desesperación, no es el momento de tomar decisiones. Es el momento de esperar. El mundo no se va a acabar. Dios va a esperar de nosotros que desarrollemos paciencia. Y es cuando viene la presión y la dificultad que Dios quiere que tú aprendas a esperar en el Señor. La Biblia dice que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Por lo tanto, no te apresures a tomar decisiones en tu vida, porque esto te va a robar la paz, te va a quitar la paz y vas a entrar en un campo muy vulnerable donde tu vida puede ser afectada y destruida por el enemigo. Muchas veces los que son vendedores acuden mucho a la prontitud para que tú hagas una compra y te insisten y te dicen, si usted no compra este producto en este momento, usted lo va a perder. Y ya usted había tomado probablemente una decisión con relación a un determinado producto y usted dijo, yo no necesito esto. Pero cuando te ofrecen un precio más económico, como que es una ganga y como que es la oportunidad de tu vida, ¿no es cierto? Procuran despertar en ti, ¿qué cosa? La avaricia, hermano. Y cuando una persona se despierta la avaricia, dice, wow, aquí voy a ganar. Muchas veces es una trampa para perder. Entonces usted tiene que aprender a esperar. ¿Y qué es lo que tendría que hacer? A veces una salida corta es, a veces de los esposos, ¿no? Voy a conversar con mi esposa. ¿Qué dice? ¿Será una decisión sabia o no? ¿Qué dices, Karim? ¿Sí? Sí, ¿no? Claro, que converse con la esposa es una decisión sabia. ¿Y cuántas esposas sabias hay en este lugar? Hoy, Señor mío, otra vez, aleluya. ¿Cuántas esposas sabias hay en este lugar? De la misma manera, cuando hay una decisión difícil de tomar, a veces es bien sabio decir, si usted está casada, voy a preguntar, ¿qué dice mi esposo? ¿No es cierto? Y eso le va a liberar a usted, porque le está dando, ¿qué cosa? Espacio. Le está dando a usted tiempo, hermano, ¿no? De manera que un buen acuerdo, una buena conversación con una persona que no está involucrada directamente en ese momento en el tema y que de pronto es una persona con la que usted ya ha conversado anteriormente acerca de lo que van a hacer en su vida, le va a ayudar a tener estabilidad. Muchos de los problemas que existen en las relaciones interpersonales
se toman por el apresuramiento. Y es algo insensato dejarse llevar por las emociones. La misma Biblia nos enseña a nosotros y dice, no tomes cuando ves un pleito, no te metas en ese pleito, porque será como tomar a un perro por las orejas. Es decir, las cosas van a ir mal. Es sumamente importante no meterse en pleitos ajenos, hermano. Y esto es porque no tenemos la información completa acerca de una situación determinada. Y por eso requerimos nosotros tener la claridad de lo que está ocurriendo, pero también la claridad de lo que dice la palabra de Dios, cómo debo de proceder en una determinada situación. Entonces, así no vas a tener problemas en tu vida. Y vemos nosotros que la razón por la que Jesús tenía una perfecta paz todo el tiempo, esto era porque Jesucristo no perdía la perspectiva de Dios el Padre sobre su vida. Cuando nosotros perdemos de mira al Señor en los problemas y en las necesidades, entonces nos llenamos de turbación y de preocupación. Pensamos que no hay salida. Y el instinto de conservación humana nos desespera. Y ya nosotros perdemos nuestra conexión con Dios. Entonces queremos hacer algo que nos pueda librar del problema en el que estamos o buscamos una solución apresurada. Hermano amado, en medio de las dificultades es importante que no dejes de mirar al Señor. Pero no dejar de mirar al Señor no solamente significa confiar, sino dejarte llevar por la palabra de Dios. Guiarte por la palabra de Dios. Si lo que tú vas a hacer implica mentiras, si lo que tú en lo que estás entrando implica contienda, si lo que tú estás queriendo hacer implica que de pronto se hable mal de una o de otra persona, tú tienes que saber que eso no viene de Dios. Porque Dios nos llama a seguir la paz. Y no habrá paz mientras nosotros no obedezcamos la palabra del Señor. Lo tercero, una persona puede salir de un verdadero interés a la ansiedad, a la pérdida de la paz, cuando es una persona que se deja llevar por sus emociones. Por lo tanto, experimenta una agitación, una desesperación que viene a ser como un estado mental donde esta persona se angustia, se desespera. Cuando una persona llega a una situación así, entonces una persona puede llegar a perder la paz. Hermano, el Señor nos llama a nosotros y el salmista muchas veces lo dice en el libro de Salmos: alma mía, reposa en el Señor. Hoy está de moda lo que es el ataque de ansiedad. ¿Qué es un ataque de ansiedad? Es la pérdida de la paz, que viene con una profunda desesperación. ¿Y de qué viene esto? Del temor. Esto viene de los pensamientos que uno está teniendo de perder algo. Generalmente este tipo de sentimientos se alberga cuando de pronto una persona tiene una sensación de que lo va a perder todo, ¿no? Imagínate que alguien venga y te diga: te han vaciado las cuentas. ¿Qué harías? Dios mío, qué sensación tan difícil de poder sobrellevar. ¿Qué harías tú cuando alguien de pronto te dice que un ser querido
se encuentra en un estado de tremenda necesidad en su salud. Te podrías afligir, no sabrías qué hacer. Y de esto muchas veces se aprovechan los timadores, los estafadores. ¿Cuántos de ustedes, no sé de ustedes, mis hermanos, que de pronto les ha llegado un mensaje diciendo, fulano de tal es tu familiar, está enfermo y yo lo voy a asistir, está en el hospital, pero necesito que me hagas un depósito? ¿Y cuántas personas han caído en eso? ¿Y por qué? Porque han caído en eso porque es una situación de desesperación. ¿Quién no ama a una persona que de pronto viene a ser tu papá, tu hermano, tu hijo, tu esposo y tu esposa, o de pronto tu novio? Y vienen y te dicen que le ha ocurrido algo terrible. Tú te sientes en la tremenda responsabilidad de poder ayudarlo. Pero si en esos momentos, en esos 5 segundos, tú no te tranquilizas y pones tu confianza en el Señor, vas a hacer una locura, hermano. Por eso puede ser tan fuerte que algunas personas hasta ¡pum!, se desmayan. Es fuerte la impresión. Pero ¿cuántos de ustedes y nosotros sabemos que de nada malo ocurrirá con nosotros porque el Señor es quien guarda y protege nuestras vidas? Amén, hermano. Entonces ahí tiene que respirar. No. ¿Qué cosa? No, nada malo va a ocurrir aquí. El Señor es quien guarda mi vida. El Señor es quien guarda mi familia. El Señor es quien guarda mi trabajo. El Señor es quien guarda los negocios que yo llevo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces yo no voy a proceder con desesperación. Y a veces por eso conviene, y muchas veces la policía da señales y dice, si algo le van a pedir a usted y le están pidiendo dinero, ¿no es cierto? O le están hablando de fulano de tal, establezca una contraseña entre ustedes, ¿no? Para que puedan hablar claro, porque en el día de hoy, por la inteligencia artificial, ¿hasta qué ocurre? Hasta se clona la voz, hermano. Pero desde el punto de vista cristiano, nosotros tenemos que aprender. Cuando es algo que te está moviendo de tu centro de tranquilidad, cuando es algo que te está queriendo empujar a hacer algo que tú no quieres hacer, tú tienes que saber que ese es un ataque del enemigo contra tu vida. A ver, les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes quieren dejar su casa? A ver, ¿cuántos de ustedes quieren dejar su casa? Ahora, ¿pero por qué dejaría mi casa? Es eso. ¿Qué tal si alguien te viene con una noticia y te dice, ¿sabes qué cosa? Tus padres no te aman. ¿Ah? Tus padres no te quieren. Y te tienen ahí por un interés. ¿Tú dejarías tu casa? ¿Ah? ¿Cuántos de ustedes lo harían? ¿Sabe usted que el diablo es especialista en el engaño? El diablo es un especialista en el engaño, hermano. ¿Sabe usted diferenciar mentira de engaño? La mentira es no decir la verdad, pero el engaño es la suma de muchas mentiras. Es un plan en base a mentiras para poder destruirte o para poder robarte. Mire, hermano, a ver, ¿qué pasaría con usted? ¿No? Mire cómo es el diablo. El diablo vino sobre Adán y Eva. Los tentó, cayeron. Y cuando vino Dios le dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán le dijo así a Dios, ¿cómo que dónde estás tú? Señor, me escondí porque tuve miedo. ¿Y sabes qué cosa? Estaba desnudo. Y a veces cuando uno lo lee así no lo entiende. Pero el diablo le había sembrado mentiras. ¿Qué pasaría? A ver, una mamá tiene su hijito lindo, ¿no? O su hijita de 3, 4 añitos y va a ir al jardín.
Entonces la mamá, emocionada con su papá, van y le compran su uniforme del jardín. Le compran su ropita. Le compran sus cositas, sus útiles. Y la mandan al jardín. Y cuando llega al jardín, todo contenta la niña, feliz, porque tiene su ropita linda y hermosa, porque tiene sus cositas que le han comprado sus papás. Y de pronto alguien viene y le dice, qué feo se te ve. De verdad que te debe odiar la persona que te ha comprado esa chompita. ¿Ah? A ver, mira los útiles que te han traído, de menor calidad. Te han traído las sobras. ¿Quién te ha hecho eso? ¿Tus padres? No, eso no deben ser tus padres. ¿Qué pasa si la niña se lo cree? ¿Cómo va a llegar a casa? ¿Feliz? ¿Va a llegar feliz? No va a llegar feliz, va a llegar triste, deprimida, vociferando, gritando y llorando. Ustedes no son mis padres, ustedes no me quieren, ustedes no me aman, porque ustedes me han dado estas cosas y cosas horribles. Eso es lo que le dijo Adán al Señor. Nosotros estábamos desnudos. Qué inmoral que eres, Dios. Y Dios le dice, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? Fue el diablo. Y esa es obra del diablo. Lo bueno de Dios, el diablo lo hace malo. Y si tú no conoces a Dios, tú te vas a ir en contra de Dios. ¿Y qué quería el diablo? Ponerte en enemistad contra Dios. Que tú vociferaras contra Dios. Que tú pensaras lo malo de algo bueno que Dios te ha dado. Así es el engaño, hermano. Dígame usted si eso no es robarte la paz. ¿Lo reconocen? ¿Se dan cuenta? Y a veces nosotros puede que no nos demos cuenta. Y usted llega a casa y de pronto le encuentra a su hija con la cara cambiada. ¿Usted ha visto cuando sus hijos están con la cara cambiada? ¿Sí? ¿Sí? ¿Usted ha visto cuando una persona a la que usted ama está con la cara cambiada? ¿Los ha visto? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque están escuchando mentiras y engaños. Pero eso no es lo terrible. Porque nosotros podemos escuchar mentiras y engaños. ¿Sabe cuál es lo terrible? Que nosotros lo creamos. Eso es lo terrible. Y eso es lo que quiere el enemigo. Pero Dios nos enseña a nosotros en su palabra a no dudar de su palabra. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios les ama? ¡Uy, Dios mío! ¡Ay, ay, 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 ay! Nuevamente, ¿cuántos de ustedes saben que Dios les ama? Entonces estás pasando un problema y viene alguien. Oye, si Dios existiera, no tendrías problemas. Entonces, ¿tú qué vas a decir? ¿Sabes qué cosa? Dios me ama. Y este problema es para que el poder de Dios se manifieste en Él. Él es quien me protege y Él es quien me lleva en victoria. ¿Cuánto dicen amén? No te quedes callado frente al engaño. Porque cuando nosotros nos quedamos callados frente al engaño, lo asimilamos y entramos en un valle de sombra y de muerte, donde de pronto hay una situación de aflicción y de dolor para nuestras vidas. Tenemos que aprender a escuchar a Dios. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que aprender a mantenernos en las cosas del Señor y no permitirle al diablo que Él nos robe la paz. Porque hoy he venido a la casa de Dios, me siento contento, me siento feliz, Él es maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Y luego va a venir el diablo y te va a decir, ¿ah, sí? No, hay lugares mejores que la iglesia, ¿no? Tú podrías estar trabajando, estarías ganando plata. Tú podrías estar en el estadio haciéndole barra a tu equipo. Tú podrías hacer otras
cosas y tener más amigos y no tendrías que perder el tiempo. Si tú le crees a Dios, vas a desechar todo eso. Pero si tú dudas del Señor, te va a llevar la corriente de este mundo. Que la corriente de este mundo no te jale. ¿Cuántos dicen amén? Dile a la persona que está a tu derecha y a tu izquierda, no dejes que la corriente de este mundo te jale. Que nadie te robe la paz. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Que nadie te robe la paz. Entonces, muchas veces un interés genuino se puede convertir en ansiedad cuando nosotros nos llenamos de desesperación y de angustia. Si usted me preguntaría en algún momento, pastor, ¿alguna vez usted se ha cargado de desesperación y ha venido angustia a su corazón? Sí, hermano, yo conozco ese ataque del enemigo. Lo he pasado muchas veces. Y el diablo ha querido que yo le crea. Ha querido que crea sus mentiras. Pero en una oportunidad el Señor me habló, estaba en una situación de mucha necesidad y Dios me dijo, Aldo, no hay para ti tropiezo. No habrá para ti tropiezo. No hay tropiezo para los que confían en el Señor. Es más, yo traeré paz sobre tu vida. Aleluya. Dije, gracias Señor. Amén. Entonces entendí en mi vida que cuando hay cualquier cosa que me busca robar la paz, no viene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando viene cualquier cosa a tu vida que te quiere quitar la paz que ganó Jesucristo para ti en la cruz del Calvario, no viene de Dios. Libérate de las intrigas. Libérate de la incertidumbre. Libérate de los temores. Cuando hay algo que viene a tu vida y está viniendo, puede ser a través de un doctor. ¿Sabe que usted tiene un cáncer terminal? ¡Ya, Señor! ¿Qué voy a hacer? Libérate de esas cosas, confiando en el Señor, porque Dios es nuestra fuerte confianza, nuestra torre fuerte. A Él correrá el justo, dice la palabra de Dios, y no será movido. Entonces, para que nosotros podamos tener paz, necesitamos tener la perspectiva correcta en Dios. Por eso Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos. Es más, tú puedes tener paz. Dice, tus peticiones, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces yo tengo que venir delante del Señor. Mire, hermano, quiero decirles esto, no hay promesa de paz para aquellos que no hacen la voluntad de Dios. No hay promesa de paz para aquellos que no obedecen a Dios. Una de las cosas que nosotros tenemos que revisar en nuestras vidas si queremos tener paz es si nosotros estamos obedeciendo al Señor. Una persona que está ofendida no va a tener paz. ¿Por qué, pastor? Porque no le obedece al Señor. Pero me han ofendido. Han hablado mal de mí. No vas a tener paz. ¿Y por qué, pastor? Porque no estás obedeciendo a Dios. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo que no estoy obedeciendo a Dios si yo soy la persona ofendida? Tú deberías estar hablando de perdón y no de ofensa. Pero como no obedeces a Dios, no tienes paz. ¿Cuántas personas muchas veces nos quedamos con la parte mala, pero no hacemos lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué debes de hacer tú cuando alguien te maldice? ¿Qué debes de hacer tú? Si tú estás hablando de lo malo que otros han hecho contra ti, tú no estás en la voluntad de Dios. Tú no estás obedeciendo a Dios. Por lo tanto, no hay paz en tu vida. Y no va a haber paz en tu vida. Porque tú debieras estar hablando de que has bendecido al que te maldice. Y tendrás paz. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Te das cuenta? Cuando una persona se ha quedado con lo malo, es porque ha dispuesto en su corazón
no obedecer a Dios, sino hacer su voluntad. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a hacer la voluntad de Dios? Todos los que no hacemos la voluntad de Dios, o nos quedamos en el resentimiento, nos quedamos en falsas expectativas, nos quedamos en el pasado. Pero cuando nosotros hacemos lo que el Señor nos ha mandado hacer, el Señor dice que va a venir paz a nuestro corazón. Cuando un hijo o una hija están mirando lo malo de sus padres, significa que no están haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque debieran estar hablando de perdón, no de deshonrar a sus padres. Por eso no tienen paz. Y por eso es que hay tantos problemas en medio de nuestra sociedad. Porque la sociedad en la que nosotros nos encontramos es una sociedad mundana, donde se habla de todo lo malo que el hombre hace, pero donde no se ve que el hombre obedece a Dios. Porque si el hombre obedecería a Dios, sería libre. Si tú tienes un problema con alguien, entonces el enemigo te va a llevar a hablar de ese problema que tienes con ese alguien. Pero si tú eres una persona que obedece a Dios, tú estarías hablando de reconciliación, no de enemistad. Y eso significa que tú has encontrado paz en Dios. Por eso la Biblia nos enseña que no hay paz si nosotros no obedecemos la palabra de Dios. No hay paz y no habrá paz si no hacemos nosotros la voluntad de Dios. Cuando eliges vivir en la voluntad de Dios, tendrás paz. Mira lo que dice Isaías 26:3. 3. Sí, 3. ¿Qué dice la palabra de Dios en Isaías 26:3? Miren lo que dice. Tú, está hablando de Dios, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo corazón en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hermano, perdonar a tus enemigos es confiar en Dios. Porque tú no podrías perdonar a alguien malo. ¿Pero por qué lo haces? Porque confías que Dios, al decirnos que debemos de perdonar, Él tiene la razón y Él se va a encargar del problema. ¿Cuánto dicen amén? Pastor, ¿cómo nos metemos en más problemas? Fácil. Desobedeciendo a Dios. Desobedeciendo a Dios. Porque si en vez de perdonar, tú sigues con quejas, sigues con murmuraciones, sigues llevando eso del uno para el otro, entonces te estás metiendo en graves problemas. Como dice el libro de Mateo, te has metido en una cárcel de la cual no hay salida. La única forma de salir de la cárcel, de salir de la opresión, de salir de la opresión, de salir de la aflicción, de salir de la angustia, es cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios. Y la Biblia dice, y cuando tú conoces la verdad y la practicas, entonces serás libre. Amados hermanos, en este mismo pasaje de Efesios capítulo 4, versículo 6, la palabra del Señor dice, no estéis afanados. El afán no trae paz, porque el afán es miedo, temor, desesperación a algo que pueda pasar en tu vida. Es desconfiar de Dios. El afán, hermano, es pecado. Desconfiar de Dios es pecado. Por eso es tan duro cuando una persona vive preocupada y afligida, está desconfiando de Dios. Pero el Señor nos dice, hay una forma en que tú puedes salir de esto. ¿Y cuál es la forma? Y
Y nos enseña acá en el libro de Efesios 4:6, dice, por nada estés afanado, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y aquí el apóstol Pablo nos enseña 4 tipos de oración para salir del afán. Si tú quieres salir del afán, el apóstol Pablo dice, tienes que orar. ¿Y a qué se refiere cuando la Biblia dice en este pasaje oración? Se refiere a tener tus devocionales diarios. Todos los días estamos expuestos a perder la paz. Todos los días van a venir situaciones que van a querer intranquilizarte, angustiarte o afligirte. Pero tú vas a cuidar la paz en tu vida cuando tú tengas tu tiempo devocional. Es decir, cuando todos los días tú te dispones a orar, a leer la Biblia. Entonces, a creerle al Señor, estarás guardando tu corazón de vivir afligido y turbado. Por eso dice la Biblia que debemos de orar y se refiere a nuestro tiempo devocional. Y yo te animo a ti, mi hermano, a tener todos los días un tiempo de oración, un tiempo de lectura de la palabra del Señor. Si el día de hoy tienes responsabilidades grandes, a veces tienes que tomar decisiones importantes. Martín Lutero decía, hoy es un día muy ocupado, entonces me levantaré mucho más temprano para orar. Así decía Martín Lutero. Porque tenía que tener la claridad para poder resolver las cosas. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos. Y yo te digo, hermano, la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, te va a hacer sabio. El salmista David decía, me has hecho más sabio que los demás, porque yo amo tu ley. La palabra de Dios nos trae brillantez, claridad. Entonces, es traer a tu mente claridad. Y si es luego de eso oras y encomiendas tu día delante de Dios, vas a ser guardado de la paz, vas a ser guardado en paz. Lo segundo, la Biblia dice que debemos de orar con ruegos. Es decir, en medio de una situación desesperante, el Señor nos llama a nosotros a clamar. Cuando hay una situación tan intensa en la que está ocurriendo, estás viviendo en tu vida, puedes venir delante de Dios con clamor, con ruego. Señor, mira lo que me está pasando, ayúdame, Señor. Yo te pregunto a ti, ¿dónde descargas tú tus emociones? A veces estamos buscando un hombro donde llorar. Pero el Señor quiere que tú descargues tu clamor y tu ruego delante de su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Porque orar es eso. Hay momentos en los que uno va a orar, Señor, te doy gracias por esto. Pero hay momentos en que uno tiene que desbordar su corazón delante de Dios, porque hay cosas que duelen, hermano. ¿O no? Hay cosas que duelen. Entonces uno tiene que desbordarse delante del Señor. Señor, te ruego que tú puedas obrar en esta situación que me está afligiendo y descargo mis emociones delante del Señor allí. Y cuando yo lo hago así, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a venir sobre ti. ¿Por qué? Porque habrás llegado ante el trono de Dios y Dios habrá tomado tu carga, tu necesidad, ¿no? Lo tercero, el otro tipo de oración, las acciones de gracias. Cuando el Señor dice, no te afanes, pero para que no te afanes, para que no se te robe tu paz, dice, presenta al Señor tus oraciones con acciones de gracias. ¿Y qué cosa es la acción de gracias? Viene a ser reconocer la fidelidad de Dios en tu vida. Entonces, cuando tú estás orando y estás reconociendo la fidelidad de Dios en tu vida, Señor, te doy gracias. Porque, Señor, cuando tuve este problema, tú me ayudaste, Señor. Señor, te doy gracias porque cuando me dijeron que no podía, tú abriste el camino, me diste la solución para enfrentar las cosas y las cosas se resolvieron, Señor. Gracias.
Entonces, cuando en medio del afán y de la situación de presión viene a tu vida, tú empiezas a reconocer lo que Dios ha hecho en tu vida, hermano, la ansiedad huye y tu corazón se llena de paz. ¿Por qué? Porque estás reconociendo la fidelidad del Señor. Y la Biblia nos dice a nosotros que Dios no nos dejará caer en manos de nuestros enemigos. ¿Cuánto dicen amén? Dios no te va a entregar en manos de tus enemigos. ¿Y qué enemigos pueden ser? Pueden ser enemigos de la salud, enemigos de tus finanzas, enemigos de tu familia, aún los enemigos de la iglesia, del Señor. El Señor no te va a entregar en manos de tus enemigos, hermano. Por el contrario, Él va a pelear las batallas por ti. Entonces es importante la oración con acción de gracias. Y por último, la Biblia nos habla del cuarto tipo de oración, que son las peticiones, que no es otra cosa que pedir lo que nosotros necesitamos con la confianza de que el Señor va a responder esa petición. Entonces tú tienes que pedirle, ¿no? ¿Y qué le puedes estar pidiendo? Generalmente la petición tiene que ver con asuntos específicos en nuestra vida. Y ahí puedes pedirle, no sé, Señor, tengo esta necesidad en mi vida. Puede ser situaciones de cambio personal, pueden ser situaciones de tu familia, pueden ser situaciones de tu trabajo, en las que tú puedas estar orando quizás por el jefe, por un compañero que hay en el trabajo con quien las cosas no están bien. Hermano, ¿cómo se resuelven las cosas en el mundo? Hablando mal de otros, serruchándoles el piso, buscando alianzas para pelear o indisponer a otra persona. Esas son estrategias del mundo que nosotros como cristianos no las hacemos. ¿Cuánto dicen amén? Nosotros no usamos esas armas. Nosotros no estamos serruchándole el piso a nadie, hermano. ¿Cuánto dicen amén? Si tu enemigo te dice, enséñame por favor cómo funciona este software, ¿tú qué vas a hacer? Ven, te voy a enseñar cómo funciona el software. Pero, pastor, nosotros no usamos esas armas. Nuestras armas son diferentes, porque nosotros confiamos en Dios. ¿Cuánto dicen amén? Nadie te va a sacar del trabajo donde Dios te ha puesto, hermano. El diablo no tiene más poder que Dios. Lo malo no prevalecerá sobre lo bueno. Lo bueno siempre se marcará y se establecerá delante del Señor. Y se llamarán hombres de buena voluntad los que hacen la palabra de Dios y la obedecen. Entonces yo no voy a seguir las estrategias del diablo. Si alguien raja contra mí, yo no rajaré contra ellos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ese es el camino que nosotros tenemos que seguir, el camino de la paz. Eso es el camino de la paz. Ese es el camino de la paz. Entonces, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Señor, tú tienes lo mejor para nosotros. Has dicho que nos pondrás en un lugar alto, Señor. Y así lo creo en el nombre de Jesús. Y no será por voluntad humana, sino por voluntad tuya. Gloria a Dios si la voluntad humana se une. Pero difícilmente, yo te quiero decir esto, hermano, difícilmente la voluntad humana se une a veces cuando se tratan de asuntos de Dios. Porque el enemigo asusa a la gente mala para poder impedir que los planes de Dios se cumplan. Pero yo he aprendido a través de la palabra de Dios que cuando Dios abre una puerta, nadie la cierra. ¿Cuánto dicen amén? Y si Dios ha dicho que Dios va a levantar a vida nueva a otro nivel, nadie lo va a impedir. ¿Cuánto dicen amén? Haga el diablo lo que le dé la gana, nadie lo va a impedir. Porque esa es la voluntad de Dios, es la voluntad para su iglesia. ¿Y cuál es la voluntad para su iglesia en general? Que su iglesia en medio de este mundo brille, resplandezca y manifieste la gloria del Señor. Esa es la voluntad de Dios y en ese camino vamos. Entonces oremos.
Dice la palabra del Señor en primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Esta es la confianza que tenemos en Jesús, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, el Señor nos oye. Gracias, Señor. ¿A cuántos de ustedes les escucha el Señor? ¿A cuántos de ustedes le escucha el Señor? Porque nosotros estamos pidiendo cosas conforme a su voluntad. Entonces, ¿qué está pasando? El Señor nos oye. Entonces, cuando yo estoy pidiéndole al Señor, yo digo, Señor, tu palabra dice, y estoy pidiéndote en base a esta promesa tuya, que dice la Biblia, que el Señor me oye. Y dice la palabra del Señor en el versículo 15, y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, entonces sabemos que tenemos las peticiones que ya hemos hecho. Oh Señor, si tú oras en base a la palabra del Señor, entonces sabes que el Señor te oye. Y como ahora sabes que el Señor te oye, también tienes que saber que el Señor responderá a favor tuyo en medio de esta vida. Amén, hermano. Seguid la paz. Sigamos la paz. Dile a la persona que está a tu derecha y a tu izquierda, sigamos la paz. Sigamos la paz. Y la Biblia dice con todos. ¿Y quiénes son todos? Todos, hermano. Cristianos y no cristianos. Porque a veces decimos, este es un salvaje del mundo. Con él también sigue la paz. ¿No es cierto? A veces pensamos que solamente nosotros tenemos que obedecer la palabra del Señor con las personas que son buenas. No, la palabra del Señor dice, ¿qué mérito pues tiene si al que es bueno le haces algo bueno? Hay mérito cuando a aquel que es malo le haces algo bueno. Entonces será reconocido como hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? ¿Cuántos siervos del Señor hay acá? Sigue la paz, hermano. Sigue la paz. Por eso cada uno de nosotros debemos de orar por nuestros hogares. Para que en nuestros hogares, en vez de que hayan pleitos, en vez de que hayan quejas, en vez de que haya encontrones entre nosotros, haya paz. ¿Qué necesita la paz? Necesita tener al príncipe de paz en el corazón. Es que no es posible tener paz si no tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Estas promesas que el Señor nos habla son en Cristo. En el mundo encontraréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. No puede haber paz donde no está Jesús. Si en tu vida no está gobernando Jesús, no vas a tener paz. Pero si en tu vida está Jesús, vas a tener paz. Porque tienes al príncipe de paz en tu vida. Vamos a ponernos en pie. Y vamos a orar al Señor. Que el Señor nos ayude esta mañana, a cada uno de nosotros, a poder vivir una vida de paz, una vida de confianza en Él, donde tú puedas encontrar